Desde Asunción, Paraguay, transmite Radio Virgen de Fátima Online. Escucha y vive. Un minuto de fe con tu amigo Jesús y el Paillillo. Cuando uno lee con fe la palabra de Dios, entra en el corazón de esa palabra que lee, porque la revelación divina no consiste en dar a conocer un relato sobre la realidad simplemente, sino en una participación que solo alcanza aquel quien cree. Si yo leo el Evangelio y me encuentro con el relato del nacimiento de Jesús, no lo tomaré como una simple noticia o una información de datos. Con la fe, yo mismo entro en ese misterio, formo parte y participo del nacimiento de Jesús. Eso que leo se hace realidad dentro de mí. Jesús nace en mí. El Hijo de Dios entra en mi vida y me salva. Oración. Creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Radio Virgen de Fátima Online, desde Teniente Juan Ventre de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Un domador de circo consigue mantener a un elefante aprisionado porque usa un truco muy simple. Cuando el animal aún es una cría, amarra una de sus patas a un tronco muy gordo. Por más que lo intente, el pequeño elefante no consigue soltarse. Poco a poco se va acostumbrando a la idea de que el tronco es más poderoso que él. Al hacerse adulto y dueño de una fuerza descomunal, basta con rodear con una cuerda la pata del elefante y amarrarla a una estaca, ya que no intentará soltarse, porque recuerda que ya lo intentó muchas veces y no lo consiguió. Al igual que los elefantes, nuestros pies también están amarrados a algo pequeño. Pero como desde niños nos acostumbramos al poder de ese tronco, no osamos hacer nada, sin saber que basta un simple gesto de coraje para descubrir toda nuestra libertad. En transmisión, Radio Virgen de Fátima Online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Exclamaron los discípulos de Emaús: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? La palabra de Dios hace arder el corazón. Colaboración, Gotas de Paz, Hermanos Franciscanos Capuchinos. En transmisión,
Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Escucha y vive. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente. Me rodeas por detrás y por delante y tienes puesta tu mano sobre mí. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si me tiendo en el abismo, estás presente. Si fuera a habitar en los confines del mar, también allí me sostendrías. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias, porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos ya veían mis acciones, todas ellas estaban en tu libro. Mis días estaban escritos y señalados antes que uno solo de ellos existiera. Qué difíciles son para mí tus designios y qué inmenso, Dios mío, es el conjunto de ellos. Si me propongo a contarlos, son más que la arena. Y si terminara de hacerlo aún, entonces seguiría a tu lado. Transmisión Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora sentís que cada segundo de tu día vale oro. Somos el motor que te impulsa. Ya no te encuentras solo. Solo no estás. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain.
when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the Buenas tardes a memories. todos, hoy es miércoles 24 de marzo. Hoy tenemos un programa súper especial porque tenemos un invitado al que yo le tengo una gran admiración. Él es Lucas Juan Carena, nació en Rosario, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Se licenció en Ciencia de la Comunicación Social en la Universidad de Rosario. Es magíster de Diseño de Estrategia de Comunicación por la misma Casa de Altos Estudios. Desde 2009, enseña Psicología Social en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de La Plata, en la Unidad Académica de Rosario. Es especialista en Psicología de Masas, Medio Masivo de Comunicación. También se dedicó al estudio del comportamiento colectivo y la forma en que los medios instalan las ideas, tanto en la conciencia colectiva como a nivel subliminal. Es escritor también de varios libros. Entre ellos se encuentra un libro en coautoría con Pablo Dávoli, con quien también es conductor del programa La Brújula, que también realmente ha marcado a mi formación personal. Entonces por eso me ha tocado también bastante este programa. Y bueno, hay otros libros más que Lucas nos va a estar comentando, pero ya que quisiera poder conversar con él y que también ustedes puedan escucharle. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. A vos, a todos los que hacen a viva voz y bueno, por supuesto a toda tu audiencia, a toda la gente que te sigue, que te escucha. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el llamado. Gracias a vos, Lucas, por aceptar la invitación. Hemos tratado de poder dar contigo y por fin se da. O sea, entonces realmente estamos muy contentos. Lupe, mi compañera del programa, no puede estar hoy con nosotros. Está estudiando justamente para la carrera de periodismo. Y bueno, además de toda esta introducción académica, Lucas, ¿qué podrías contarnos de vos como persona? ¿Quién sos? ¿Sos cristiano? ¿Sos argentino? ¿Qué más puedes decirnos de eso? Bueno, en otras oportunidades yo trato de no autodefinirme. Me parece que esas autodefiniciones no son a veces muy amistosas porque el retrato que uno tiene de sí mismo en el fondo es el detrito que uno tiene de sí mismo. Trato de no evaluarme, de no calificarme, pero si me tuviera que definir de alguna manera me defino como un nostálgico. Efectivamente, soy argentino, nacido en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Bueno, soy padre, tengo una hermosa familia y en mi tarea, digamos, académica di con algunas literaturas o con algunas obras del revisionismo histórico y me encontré con esta idea de la que hoy seguramente vamos a estar hablando, que es una idea silenciada, injustamente olvidada, que es la idea del gibelinismo. Entonces me siento un poco, una idea que es recuperada obviamente por un autor italiano, Julius Evola, a quien tanto le debo en muchos aspectos, aunque me aparte de algunos otros, y que me siento un poco en esa sintonía, como un nostálgico, en rebelión o en revuelta, digamos, es la palabra que utiliza, revolta en italiano, contra el mundo moderno. Tengo una visión negativa de la modernidad, tengo mis razones, obviamente que esto es discutible y opinable, pero yo tengo mis razones personales para entenderlo así, para abrazar mis ideas, y me defino como un nostálgico, alguien que
cree que el mundo tal cual como lo han presentado, tal cual como nos lo brinda hoy el mundo moderno, está distorsionado, ¿no? Por distintas razones, por una idolatría hacia lo material, por un culto también idolátrico al orden temporal, por lo efímero de la vida terrena, y en esa lucha y en ese revisionismo me adentré con las ideas de la tradición, siguiendo autores como el ya mencionado Évola, como Attilio Mordini, pero también con tradicionalistas españoles y también de corriente anglosajona, ¿por qué no? Pero sí, soy un católico es la palabra catolicidad remite a universalidad, por lo tanto los epítetos generalmente están de más, pero hablar de católico gibelino, como dijo Mordini, implica imprimirle una acentuación, un talante, una impronta. Esto del católico gibelino, como se ha llamado a un trabajo que compendia las obras de Attilio Mordini, que es un católico eboliano, me gusta la idea del gibelinismo porque hace referencia a un talante, a una impronta, a un tenor para entender una dimensión del catolicismo que en determinado momento de la historia, a mi humilde criterio, ha sido abandonada. Entiendo. Y Lucas, temas de Güelfo, gibelino, usted tiene un canal en YouTube personal, además de la brújula, llamado El Gibelino, pero muchas personas no conocen el contexto histórico de dónde nace este nombre de los güelfos y los gibelinos. Esto se da en qué momento histórico, en qué lugar geográfico, se da en la Europa medieval, tengo entendido, ¿verdad? Sí, efectivamente. Particularmente el 4 de septiembre del año 1260 tuvo lugar una guerra, una batalla, la batalla de Montaperti, en Italia, donde dos principados entran en una disputa bélica, particularmente Florencia y Siena de la Toscana. La facción florentina estaba dirigida por las hordas o las facciones güelfas, que eran en realidad facciones leales al Papa, y las facciones gibelinas estaban representadas por los ejércitos de Siena de la Toscana, que en realidad era un ejército muy germánico, muy germanizado, porque Siena de la Toscana pide ayuda al monarca Manfredo de Sicilia, y son muchos las huestes germánicas que vienen a apoyar a la facción gibelina en esa batalla. Fue una batalla, un enfrentamiento. Esos escudos heráldicos que en el flyer de la presente conversación amablemente diseñaron tenían que ver con los portaestandartes de aquella famosa batalla de Montaperti. Ahora, obviamente que es una batalla muy famosa también porque sus dos líderes de bandos enfrentados eran amigos. Por el lado de los güelfos estaba Boca Degliabati, que era gibelino, o sea, el que conducía a los güelfos era gibelino, era leal al Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora, si querés, puedo hacer una mención de cuál es la batalla metafísica que se dirimía en esta guerra. Y por eso la traición de Boca Degliabati es representada por Dante Alighieri en la Divina Comedia. Hay algunos versos que refieren a él como un traidor ganándose el 9º círculo del infierno. Y del otro lado estaba Farinata degli Uberti liderando a los gibelinos. Ahora, esta batalla, que fue una batalla real entre güelfos y gibelinos, representaba una lucha que tenía ya una larga data, que tenía que ver con la disputa por el Sacro Imperio Romano Germánico, por quién asumía el trono del Sacro Imperio Romano Germánico. Uno, los gibelinos, que viene de Waiblingen. Ghibellini es una italianización de la palabra alemana Waiblingen, que era el castillo de Waiblingen, donde estaba la casa de los Hohenstaufen, y que era la casa de Suabia en Alemania, y eran los legítimos herederos del trono, de los cuales salieron grandes monarcas cruzados, entre ellos
Federico de Barbarroja, Ricardo VI, su hijo, su nieto Federico II de Hohenstaufen, el último gibelino, y también estaba los güelfos, que respondían a Otón der Welf, también es un italianismo de una palabra alemana, Welf, que era de la casa de Baviera, que también pretendían ocupar ese lugar en el Sacro Imperio, dominar el Sacro Imperio Romano Germánico. En el fondo, la guerra entre güelfos y gibelinos es una disputa entre un orden temporal y un orden espiritual representados en el papado, o la papolatría, también como una herejía, después podemos, si querés, indagar por qué, y el Sacro Imperio Romano Germánico, que duró 1000 años, ¿no? Desde la coronación de Carlomagno en el año 800 por un papa hasta, bueno, la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Ahora bien, esa batalla representa un talante, un tenor. Vos sabés que mucha gente menosprecia un poco toda esta discusión, la considera poco actual o que no refiere a una discusión, a un debate serio dentro de la Iglesia. Hay un hispanista, un filósofo hispanista, Francisco Elías de Tejada y Spínola, que es un carlista español. Yo te recomiendo a vos, a tu audiencia, que lean un artículo que sacó en el número 4 y 5 de Artos, llamado Julius Évola desde el tradicionalismo hispánico. Estamos hablando de un hispanista carlista de la línea dura del carlismo. Es decir, de alguien que se refería a Jaime de Balmes como precursor un siglo antes de la socialdemocracia o de la democracia cristiana que actualmente padecemos, que se refería a Donoso Cortés, que de alguna manera impulsa o le da nombre a la teología política, diciendo que no fue un teórico de la tradición, Juan Donoso Cortés, sino que fue un teórico de las dictaduras de urgencia. Estamos hablando de Francisco Elías de Tejada, que se refería a Menéndez y Pelayo como alguien que desenterraba textos tradicionales, pero que nunca tenían asidero en la política. Alguien que se refería a Ramiro de Maeztu como alguien que llega al tradicionalismo de la mano o de los caminos anglosajones, quedando en el tintero elementos sustanciales del hispanismo sin revisar correctamente. Es decir, alguien de la línea dura del carlismo español que no consideraba a ninguno de estos autores que yo te acabo, los tradicionalistas. Escribe loas de Évola, este pensador italiano, refiriéndose de esta manera. Dice: después de años de inmerecido silencio alrededor de la persona y la obra de Julius Évola, desde 1968, Évola tenía 70 años, comienza a ser un personaje del mundo de los saberes tradicionales. Y se remite a un único trabajo que relacionaba a la hispanidad con los estudios de Évola sobre la tradición perenne, y critica, dice que como en España la tradición es algo vivo, es un movimiento que está actualmente en acción, Évola no tenía que llenar ningún vacío, por eso hasta fines de la década del 60 nunca fue traducido al español. Entonces, enojado, Elías de Tejada con esa tesis, se refiere en estos términos. Dice: si en España el tradicionalismo constituye todo una escuela, si las ideas tradicionalistas son una realidad todavía concreta e históricamente operante, es gracias al carlismo, no a los generalillos liberaloides y dictatoriales ensalzados fugazmente por Donoso, ni al retraso y absurdo güelfismo de Jaime Balmes, ni al remedo de la acción François, que fue la acción española de Ramiro de Maeztu. Es decir, se refiere con la palabra güelfo para hablar de esos conservadores, porque uno los considera verdaderos tradicionalistas conservadores españoles. ¿Qué quiero decir con esto? Que cierto tradicionalismo de raigambre católica hoy está reivindicando esa tradición que con Évola, que es el verdadero el verdadero reconstructor, bien digo, de la tradición gibelina dentro de la cristiandad, se está reconciliando con esa línea
entre otras cosas porque se ha confundido el conservadurismo español con el tradicionalismo carlista. Hay algo muy interesante, y con esto cierro la idea para no abrumar, hay algo muy interesante, que es que obviamente Évola escribe en 1928 Imperialismo Pagano, una obra que tenía tintes claramente anticristianos, porque claro, él estaba imbuido de la literatura de Federico Nietzsche, miraba a Oriente, tenía esa idea del chatrilla, que había sido envilecida durante mucho tiempo, tiene esa lectura podemos decir, esa lectura de Federico Nietzsche que hace de una cristiandad, como dice Alberto Vuela, pasado por agua, que era la cristiandad de la Alemania decimonónica, luterana, protestante, que había perdido la hidalguía y caballeresca de los cruzados. Entonces, obviamente que hay errores en la obra de Évola, pero sí es verdad que hay puntos de encuentros muy claros, muchos puntos de encuentro muy claros, como la reivindicación de la historia como Magistra Vitae, el mito de las edades de Hesíodo, esto que fue la edad del lobo para la saga nórdica, la edad oscura o Kali Yuga para los hindúes, esto que fue la edad de hierro en las enseñanzas iránicas, o la edad de barro en el profeta Daniel. Esta idea de las edades que Hesíodo toma también del Oriente Lejano están presentes en la obra de Évola y que los tradicionalistas carlistas también reivindican. El eclipse de lo sacro también presente en la obra de Augusto del Noche. Nos une una repulsa, dice don Francisco, contra el mundo moderno. Las críticas sobre aquellos que en nombre de la tradición han implementado el populismo, las críticas al fascismo italiano, al franquismo, al falangismo, y obviamente un montón de discrepancias, ¿no? Lo separa la dualidad de creador y criatura que es propia de la tradición católica, esto de religarnos a través de la gracia. En Évola está esa idea también muy pagana y muy paganizante de que cada uno, a través de un camino iniciático, alcanza un estado de plenitud y cada uno es su propio Dios. La tradición cristiana y católica, por supuesto que esto no lo considera así, hay una gracia iluminativa que desciende desde los altos para poder alcanzar la salvación. Hay una serie de cosas que don Francisco de Tejada critica del ebolianismo, pero que sí rescata en nombre de la tradición. Entonces, ¿qué es el espíritu gibelino? Para que quede claro y concreto. El gibelinismo, que evidentemente los carlistas, por lo menos en la voz de este gran filósofo que es Francisco de Tejada, Elías de Tejada, ha sido un talante, un espíritu que se perdió, que murió con el Sacro Imperio Romano Germánico, que es la idea de que, a su vez, como hay un Brahman, la contemplación y la oración en la tradición hindú, y un kshatriya, un kshatriya, un guerrero, esta idea, esta dualidad de cruz y de espada, o también la idea del utrunque gladius, es decir, la doctrina de las dos espadas, se ha perdido. Hoy ha quedado en el cristianismo, en el catolicismo, mejor dicho, para hablar con propiedad, una mirada sesgada, miope, de mera mirada pastoril de lo religioso. Es decir, está el pastor y la casta sacerdotal y la feligresía. Y esa forma devocional de alcanzar la salvación ha quedado como única vía sin alcanzar el martirio, que también con ciertos errores Évola no reconocía como una senda de hidalguía guerrera. Es decir, el gibelinismo es un espíritu, un talante, es una tónica, es una acentuación de los aspectos beligerantes en sentido de dar el buen combate, ¿no? Dentro de la cristiandad. Y está en el carlismo, obviamente, en los cristeros mexicanos. Ese espíritu está presente y lo que hacemos desde nuestro espacio es tratar de reivindicarlo, reivindicar ese talante. Desde luego que siempre dentro de la visión doctrinaria
de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Sí? De la catolicidad. Ese es un poco el resumen, ¿no? de lo que es el gibelinismo. Dijiste muchas cosas y quería tomar apuntes, ¿verdad? Porque para seguir el hilo de la conversación, voy a partir de un hecho concreto actual. Aquí en Paraguay, el gobierno a través del Estado quiere imponernos una cuarentena total durante la Semana Santa. Justo en la Semana Santa. Y es más, hasta dijeron que la fecha probable de estas restricciones es desde el viernes de Dolores hasta el lunes de Pascua. Y esta imposición del Estado sobre la Iglesia, ese equilibrio de las dos espadas que estabas hablando, esta debilidad de nuestros pastores que se someten al poder político, cuando antes los mismos apóstoles decían: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta obediencia de sumisa, de persona sumisa, de no tener realmente una valentía de defender los derechos de Dios. Y hablaste también de que se da esto en un contexto de unas batallas de dos casas que tenían príncipes electores, tengo entendido, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, pero también había dos concepciones. Una que podríamos decir de papólatra o césaropapista, y otra que era realmente la fiel a la tradición, el de las dos espadas. También hablaste de Julius Evola. Yo mucho no sé, no leí, ¿verdad? Sé algunos de sus libros, conozco, porque pasé por ahí, lo del cabalgar el tigre. Más a mí siempre me movió conocer, aunque hoy estoy viendo que también capaz errores que la iglesia le señale a la tercera posición, porque yo siempre me definí como de tercera posición, estos errores de paganismo, etcétera. Pero el mismo San Agustín, ¿verdad? Justo tengo acá el libro del padre Rabasi, que habla sobre los sermones sobre el anticristo y el fin de los tiempos de San Vicente Ferrer, que usa de ejemplo, estaba leyendo, y justamente usa de ejemplo la estatua de Daniel, de los pies de barro, cabeza de oro, etcétera, que es lo que describe también de las edades, del Kali Yuga, etcétera. Y San Agustín decía de que había una semilla de verdad, un semina verbi, en cada pueblo, esas verdades, ese conocimiento que nos quedó de los padres y que fue capaz difuminado en los distintos pueblos. Y también siempre se habla de un aporte, esto lo vi en un programa tuyo, siempre se habla de un aporte que da Grecia con la filosofía, Roma con la legislación, con ese armaje jurídico que sostiene luego a la cristiandad, pero poco se habla del etos guerrero, del talante guerrero de los pueblos germánicos, porque este componente germánico se expande en la Galia conquistada por los romanos, luego por los francos, también se expande en el reino visigótico, que luego sería lo que hoy es España, que dio ese espíritu guerrero también a Don Pelayo, que inicia la reconquista, los cruzados, que tenemos, que fueron a evangelizar también los teutones a los pueblos ya más al este, esta orden teutónica, que evangelizó también hacia camino ya a los Balcanes, creo, ¿verdad? Entonces, de que después, cuando esto se pervierte en este divorcio de fe y razón que se da en la modernidad, de la que vos sos crítico, la fe sin razón del racionalismo, que luego termina en el jacobinismo y todos los desastres que vienen a posteriori, y la sola razón, ¿verdad? Y la sola fe, la sola fide de Lutero, que justamente hace ver a Nietzsche un cristianismo débil, un cristianismo
que está encerrado en sí mismo, en una fe bastante individual y pierde el sentido de comunidad. En fin, ¿verdad? Esta fe que le quita sombría a la cristiandad, porque la fragmenta, la divide. Y lo de las concepciones políticas, entonces esto se da en un contexto de que no sé si fueron antes o después de la querella de investiduras, Lucas, no sé si no puedes ubicar, porque después te quiero hacer una pregunta sobre si esto viene antes, porque también en el programa que tuviste con Pablo, que fue brillante, que le recomiendo a todos que vean, vos hablabas también ahí de un espíritu semita, o mejor dicho, un espíritu cabalístico por un lado, presente en el espíritu güelfo, y el otro espíritu que caracteriza más a esa tradición y que respondería más en ese equilibrio que se tiene con los gibelinos. Bien, varias cosas. Sí, primero, no hay contradicción entre fe y razón. Nosotros nos oponemos a esa división moderna, así como la modernidad nos trajo varios mitos en el sentido de mentira, no en el sentido clásico de la mitología. Es decir, la idea de tabula rasa, una especie de borrón y cuenta nueva, es una gran mentira de la modernidad. También nos trajo la del divorcio entre fe y razón. Fides coherens intellectum, intellectus coheres fidens. La fe busca la razón y la razón busca la fe. Esto es Agustino de Alfa Omega, no hay discusión sobre eso. Son complementarias, fe y razón, se encuentran, se buscan, se complementan. Eso ha sido la patrística y resuelto en la escolástica cristiana. Es decir, dame la obra de Tomás de Aquino y te explico lo que es un tratado racionalista y realista del mundo. Eso no hay discusión. Respecto de este talante, que gracias a tu pregunta deberíamos escarbar un poco. Está muy bien lo que vos decís. Efectivamente, la entrega devocional como forma de adoración y la sumisión a Dios es requisito de salvación. El temor de Dios es un requisito de salvación. Pero hay una cuestión que en el cristianismo no deja de ser novedoso. Mira, justo acá tengo un libro de Alain de Benoit, que hoy actualmente, ahí lo voy a enfocar, se llama ¿Cómo se puede ser pagano?, de Alain de Benoit, y tienen un Irminsul, ¿no? Obviamente que los pueblos paganos se convirtieron a la cristiandad con mayor facilidad. San Pablo de Tarso convirtió a más paganos que a judíos al cristianismo, y si hay algo que se dio en el primer concilio de la historia fue la discusión si era necesario circuncidar antes de bautizar, como si fuera una secta dentro del judaísmo, el cristianismo, o era una religión novedosa. La negación de esto le da carácter de nueva forma de religación. Hay un nuevo pacto, hay continuidad con la tradición hebraica en muchos aspectos, por eso los profetas profetizaron acerca del Mesías, pero el Mesías también es Cristo para los paganos, y esas semillas de verdad están presentes en tradiciones antiquísimas. Esto es reconocido así por el padre Julio Benviel, teólogo argentino con el que difícilmente Ravasi pudiera estar en desacuerdo, cuando dice en aquel famoso libro Los tres pueblos bíblicos y su lucha por la dominación del mundo: grandes varones del brahmanismo que alcanzaron verdades tan elevadas que hoy hubieran sido tenidas por verdades cristianas. Grandes varones del brahmanismo. Se hablaba de antiguos profetas y filósofos del hinduismo. En este sentido cabe destacar de que esas semillas están presentes. Yo a todo el mundo le pregunto por qué 3 reyes persas fueron a recibir en Belén de Judea, en Betlén de Judea, 3 reyes persas, así representados, ¿no? Incluso entregándoles con ropajes, es decir, con sus mantas. Se sabe que son persas porque están representados así
en toda la obra artística que hace referencia a ello, es decir, entregando, como era la tradición persa, los regalos, la mirra, el incienso, el oro, con las manos cubiertas por sus propias capas. Esto es muy propio de la tradición persa. ¿Por qué 3 reyes persas y no Herodes fueron a recibir a este redentor, siguiendo a la estrella de Belén? Magos, los magi de Oriente, que magi eran astrólogos de Oriente, que además son un arquetipo. Si los pueblos paganos encontraron en el cristianismo la posibilidad de rellenar un vacío. San Pablo de Tarso le escribe a los cristianos de toda Grecia, de Éfeso, ¿no?, a los corintios. Le escribe hasta, Antioquía fue a predicar. Llegó a Atenas a hablar desde el Ágora, donde Platón y Aristóteles probablemente daban sus enseñanzas. Pablo de Tarso fue a hablar del agnostosteo, del Dios desconocido. No tuvo tanta cabida, pero sí encontró asidero en muchos pueblos en Macedonia, comunidades cristianas. ¿Por qué los paganos abrazaron la fe cristiana? Es una gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Hay elementos de continuidad, así como lo hay con la tradición hebraica, semítica, con los pueblos indoarios, helenísticos? Claro que para mí la hay. Y el gibelinismo las rescata esa tradición indoaria, europea y occidental. Cuando Alain de Benoit describe la diferencia entre monoteísmo y las religiones politeístas, yerra por la visión del monoteísmo anclada en la visión hebraica. En el politeísmo dice: el hombre crea a sus dioses a su imagen, de los que fuesen una representación sublimada, los hombres sobrepasándose a sí mismos. El Dios cristiano plantea: mi reino no es de este mundo. Acá hay varios errores, ¿no? El pagano cree en un Dios que no pertenece. El pagano cree que un Dios que no pertenece a este mundo no es un Dios, ya que Dios es el elemento único y distinto de este mundo. En el monoteísmo se tiene la idea de un Dios déspota, celoso, la teoría del Dios distante, soberbio y al cual se le considera perfecto. Bien podría ser el Dios veterotestamentario, pero hay elementos de renovación. Por eso nosotros tenemos que entender el Antiguo Testamento a la luz de los evangelios del Nuevo Testamento, porque si no Dios se queda en esa figuración de zarza ardiente, del soy el que soy, porque si no Dios es el tetragramatón de los judíos, el que no puede ser nombrado, porque no se conoce la forma correcta de hacerlo, porque Dios es ley, porque Dios no es imagen, porque no hay culto a la imagen, como sí habían los griegos. Respetan la ley, el dogma y el precepto. Eso es el monoteísmo tradicional. Ahora vamos a ver lo originalísimo en el cristianismo. En el politeísmo, dice Alain de Benoit, equivocado, haciendo esta dualidad sin entender lo original del cristianismo, que ahora vamos a ver lo que es. En el politeísmo, bien digo, los dioses combaten con los hombres y también entre ellos. En la Ilíada, Zeus y Odín son soberanos, no déspotas. Se crea también la figura del héroe, quien es un intermediario entre los dos niveles, es decir, un semidios. Los dioses son hombres inmortales y los hombres son dioses mortales. Nuestra vida es su muerte y nuestra muerte es su vida. Para los cristianos el mundo es un valle de lágrimas. Para los judíos, entre Dios y la creación hay un vacío. Ese abismo insondable que marca Alain de Benoit retrata desde el paganismo los errores de no entender algo que Carlos de Sandro, en esta obra maravillosa que se llama La herejía judeo-cristiana, considera con el vocablo de teandrismo. Teo, Dios; andros, hombre, Dios que se hace hombre. ¿Por qué los godos se convirtieron voluntariamente al cristianismo a través de las traducciones que de la Vulgata hacía Volfilas de la Biblia al idioma godo? ¿Por qué se convirtieron? Porque en el cristianismo hay un elemento original que no es la teoría del Dios distante, del Dios que es voluntad suprema y que insectifica al hombre, porque el hombre solo está a merced de hacer cumplir ese destino, ese fatalismo
que el Dios distante, el Dios veterotestamentario, o podemos encontrar también en Alá, que ni siquiera es Dios Padre, Alá es Dios Amo, que hay también otras consideraciones para hacer ahí. Es decir, es un Dios que se puede contradecir a sí mismo y su voluntad es siempre innegable. ¿En qué falla Alain de Benoit al no considerar lo trinitario, esa dimensión? Que Jesucristo es Dios que se hace hombre. Y esto era, es decir, los dioses paganos, que eran dioses antropomórficos, eran dioses que tenían la teomaquia, es decir, jugaban con los seres humanos, con los vivos, con los mortales. Eran antojadísimos. Por ejemplo, Zeus en la Ilíada busca la muerte de Patroclo para hacer enfurecer a Aquiles y que éste mate a Héctor y después, obviamente, le arranque los ojos y lo arrastre a través de su carro. Es decir, la teomaquia muestra que los dioses primero jugaban con los mortales, pero a su vez esta figuración antropomórfica de los dioses olímpicos, que eran dioses que cometían infidelidades, eran celosos, se peleaban entre sí, tomaban parte en las guerras por uno y otro bando, se transformaban en dioses limitados y antojadizos. Existía la figura del semidios, es verdad, donde la idea de lo divino y lo humano se conectaban. Bueno, esto está presente porque la idea del Dios hombre cristiano, que no está presente en el hebraísmo semítico, Dios se hace hombre, está en este mundo y es héroe, el primer y único gran héroe. Hay un acercamiento entre ambas tradiciones. Los paganos, con el tiempo, dejaron de creer en los dioses y empezaron a creer en el destino. Por encima de los dioses había un destino que los hacía caer en otro fatalismo insectificante. Ese fatalismo, es decir, el oráculo de Delfos tenía más poder que los dioses, porque el oráculo de Delfos te decía lo que realmente iba a pasar. Entonces, a través, digamos, por encima y atravesando, trasvasando esa voluntad antojadiza, antropomórfica, mezquina, egoísta de los dioses lares, porque lo mismo podríamos decir de Freya y de Odín en la tradición nórdica, o, qué sé yo, de los dioses hinduistas o de los dioses de, qué sé yo, del shintoísmo japonés. Por encima de esas voluntades limitadas que permanentemente colisionaban, se figuraba un destino, que todo lo podía, que era irrevocable, que era ineludible, un destino del cual no podíamos escapar, y eso también a los paganos los insectificaba, porque estaban merced a que no había ninguna posibilidad de enfrentarse a ese destino. De hecho, hay una saga muy famosa, más allá de los cuidados que hay que tener con la plataforma Netflix, ¿no?, que se llama Vikingos, la serie Vikingos, que habla del famoso navegante y rey Ragnar Lodbrok, que en momentos antes de su muerte desafía el destino y abraza la cristiandad. Primero por su difunto amigo cristiano Atelstan, pero abraza la cristiandad porque en el fondo te muestra cómo los grandes líderes nórdicos encontraron esa cristiandad un elemento a través del cual uno podría abrirse un camino de salvación. Es decir, nosotros somos progenitores de nuestra propia salvación. Nosotros podemos prodigar nuestra salvación, pero no lo podemos hacer solamente por vía iniciática. No es que cada uno es su propio Dios. Eso se llama androteísmo. Es decir, es el hombre que se cree a sí mismo Dios. Esto es teandrismo, es Dios que se hace hombre y abre un canal, una religación por el cual conseguimos la salvación. Carlos Di Sandro es muy claro. Todas las grandes herejías, y esto lo podemos corroborar si leemos el libro de Hilaire Belloc, Las grandes herejías, todas las grandes herejías de la historia han atacado o han incomprendido algún aspecto del teandrismo. La herejía cátara, la herejía nestoriana, todas las herejías que podemos encontrar, digamos,
Es la idea del Dios que se hace hombre, pero no es un Dios que se convierte en un Dios como los dioses olímpicos, un Dios antojadizo. Es un Dios pleno y perfecto, pero cuya naturaleza humana, es decir, es un Dios que se hace hombre, pero al momento en que se hace hombre divinifica lo humano. Nosotros somos divinos, cosa que no pasaba en la tradición semítica. El hombre quedaba supeditado a esa distancia, a ese abismo insondable entre lo divino y lo humano. El hombre era pequeño, era por eso insectificante, era partícula, era pequeñez contra la grandeza de lo divino que está allá, que es inalcanzable. Solamente podemos cumplir la voluntad para agradar al Dios y evitar su venganza, su castigo. Hay que tributar a ese Dios distante. El cristianismo es la perfecta síntesis, y Lisandro le contesta a un... ¿Y ahora me escuchás? Vamos a un corte mientras recuperamos la señal con Lucas. Le voy a estar escribiendo. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan
Señor. En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Son las 16:26, seguimos aquí con Lucas. Estábamos expectantes de escuchar la respuesta que hizo Disandro estábamos entre la visión teándrica y la visión ¿cómo era, Lucas? Androteísta. Androteísmo, que es propio del paganismo, ¿no? De que cada uno es su propio Dios. Entre ambos extremos, que ambos caen o recaen en un fatalismo, el fatalismo del destino por encima de los dioses politeístas, y el fatalismo del Dios distante, del Dios iracundo, del Dios vengativo, está el Dios que se hace hombre, el Dios que une lo divino y lo humano. Es decir, hay un destello de divinidad en cada uno de nosotros a través de Cristo. Nos hacemos Dios en Él, con Él, a través, ¿no?, de su cuerpo y su sangre. Pero en esta unidad de lo divino humano, Dios también se hace hombre. Entonces, Carlos Disandro, que escribe 4 tesis, la primera es la que habla del teandrismo, indudablemente, una tesis contra un obispo herético, Monseñor Podestá, obispo de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, que en una reunión con rotarios decía que entre el cristianismo y el judaísmo no había ninguna diferencia, porque lo único sustancial en ambas religiones era la existencia del Dios creador. Disandro le dice, usted, Podestá, palabras más, palabras menos, usted es un imbécil. Lo verdaderamente sustancial y original en el cristianismo no es el Dios creador. Eso ya está presente en muchas otras religiones. Es el Dios revelado. Es el Dios de la revelación que resignifica y da un carácter original y único al Dios de la cristiandad. Es decir, la idea del Dios revelado es anterior, no en un orden temporal, en el sentido de tiempo en tanto cronos, sino en el tiempo en tanto kairos, en el momento en el que Dios se revela. Por eso, digamos, con Jesucristo se hacen nuevas todas las cosas. Es alfa y omega, es principio y fin con Jesucristo. Estimados amigos, hermanos, estimada audiencia, lo que ocurre, lo que acontece, es que se supera la dualidad del Dios distante y del politeísmo pagano, se supera, no hay una mezcla, no hay una mera conjunción, no hay amontonamiento, hay superación de ambas. Por eso los paganos reconocieron a muchos paganos, no, otros los persiguieron, no estoy hablando de Diocleciano, estoy hablando de aquellos paganos que encontraron cómo llenar ese vacío religioso de las tradiciones paganas. Y, por otra parte, la obcecación farisaica que no reconoció en un Jesucristo que no dice que es Dios, demuestra que lo es. Y por eso lo matan. El deicidio crístico no es porque Jesucristo blasfemo decía que era algo que no era, rey de los judíos, rey de Israel, sino porque lo puede demostrar, porque lo demuestra con sus milagros, con los hechos, con su vida ministerial, con todo lo que él es. No hablemos de Jesucristo en pasado. Entonces, el remate de Disandro es esta contestación del carácter original del cristianismo,
que desde la perspectiva gibelina, no papolátrica, llamémosle, si no queremos ponerle epítetos, reconoce tantas semillas de verdad presentes en las tradiciones hebraicas, continuidad esta que es la que nos enseñan en el catecismo de la escuela primaria, ¿no? Digamos, desde el Génesis hasta los 4 libros canónicos del Nuevo Testamento, reconoce esa tradición, pero también reconoce esas semillas de verdad presentes no en el judeocristianismo, sino en el heleno-cristianismo, donde están las semillas de verdad presentes en antiguas tradiciones de Oriente, donde está esa realización protocristiana en las obras de Platón y Aristóteles, retomadas por Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, donde razón y fe, donde el logos griego, ¿no? y la teología cristiana arman un compendio perfecto, donde tenemos una celebración que tiene una liturgia de la palabra, es decir, una manifestación del tipo hebraico, ¿no? del culto a la palabra, pero también tiene una liturgia de la Eucaristía, que es propio de las tradiciones paganas que hacían pactos de sangre, donde lo visual, donde tenemos, no tenemos semidioses, pero los católicos creemos en las vidas ejemplares que llamamos santificadas, creemos en los santos, donde hay un elemento crístico que se ciñe tanto en elementos solares, el Dios Pantocrator, el Jesucristo Pantocrator, pero también en la forma devocional, donde es también cáliz, donde es contenido y contenedor, donde es la Virgen de la Pietad teniendo al Jesucristo, que tiene en sus brazos al Jesucristo doliente, al Jesucristo agonizante, es decir, forma de adoración masculina solar y forma lunar o femenina de adoración. Oración, penitencia, pero al mismo tiempo pundonor, lucha. Es esa combinación de elementos que no están en contradicción, sino que son complementarios. Genial. Estamos a tiempo de entender esta conjunción, que no es mera mezcolanza, sino, insisto, superación y originalidad. Yo creo que esa es la mejor forma de describir al gibelinismo, en tanto que recupera esos elementos también de las tradiciones occidentales que deben ser recuperados y otras dejadas de lado, sin lugar a dudas. O sea, la cristiandad no recupera todo por igual. Entonces, hay obviamente una iluminación que se nos da a través de la cristiandad, pero que reconoce esas semillas de verdad, digamos, presentes en aquellas antiguas tradiciones del Valle del Nilo, de Egipto a sus pueblos esclavos, Egipto, Babilonia y sus pueblos que se liberaron, que son los pueblos judíos, y de aquellas antiguas tradiciones presentes en el Valle del Indo, que son indo-arianas, indo-brahmánicas, que obviamente tienen su acervo en la tradición persa y su acervo también en la tradición, las lenguas indoarias, que también son las lenguas griegas. Eso es muy, muy importante, que se separan en determinado momento de la historia, pero con el helenismo, con Alejandro Magno, se vuelven a encontrar, se vuelven a reencontrar la tradición persa y la tradición griega. Sí, y es más, dijiste tantas cosas, que hablaste del fatalismo del destino, y veo que eso se vuelve a romper en la otra fractura que también se da en la Reforma Protestante con Calvino, que rechaza la idea de que el hombre pueda actuar para conquistar la corona de la salvación y de la santidad, y este fatalismo nos deja nos quita libre albedrío, la predestinación, esta predestinación de esta despreocupación, porque la sola gracia nos salva, como decía Lutero. Entonces, de ocuparme de las cosas del mundo, de ocuparme de cuestiones de mercader, que nos trajo luego este liberalismo,
que tenemos un programa con otros muchachos que se llama El liberalismo es pecado, el EP, ¿verdad? Tuvimos unas disputas con unos amigos pro vida, muy buenos, ¿verdad? Pero que hacen esta fascinación por el resto de los chicos, adolescentes, con buena voluntad, que luchan contra el marxismo, ¿verdad? Que también es otro enemigo, pero que creen, engañados, de que contrario a esa predestinación, es la sola voluntad humana la que nos hace dioses, la del Homo Deus, como dice también Horacio Justino muchas veces también en relación a este transhumanismo, que es una consecuencia ya de esta modernidad que dio pie al liberalismo, esa ruptura de fe y razón, o esa doble verdad de Averroes y de esa voluntad divina sin razón del Alá de los musulmanes, que este Dios que actúa y no da razón o explicación, este fideísmo que se da también en el protestantismo, y que dijiste que esta compaginación, esta comprensión es como cuando ves un todo. Cuando dijiste lo de sol y luna, me hizo el ejemplo de las glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio, que hablaba de que la luz de María es la luz de la luna, que es iluminada por el sol. Entonces esta comprensión también a través de los astros, de una verdad de fe, de esta Virgen, ¿verdad? Que tenemos presente en los mismos astros, ¿verdad? La figura de la Virgen, los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, el camino del sol, del zodiaco. Esto está presente y estaba también en todos los pueblos. Yo, como dice, concuerdo plenamente contigo, Lucas, y sé que también ya estás corto de tiempo. Y para cerrar la idea, ¿verdad? El hombre querer ser Dios sin Dios, que le dice, serás como Dios, el demonio le tienta, quien a su vez se rebeló antes y decía, no serviré, y seré igual a Dios. Esta negación del regalo de la gracia, de compartir la divinidad con Dios, de este Dios que se hace hombre y querer ser Dios, pero sin Dios, que el hombre se hace Dios. Y con esto concluyo para darte la palabra. En el Evangelio de San Juan, Jesús mismo lo decía, ante otro error también de estas logias que hablan de esta verdad iniciática, de esta verdad inalcanzable, cabalística. Te doy gracias, Padre, porque esto lo has revelado a los pequeños, a los humildes, a los inocentes, que no les has ocultado, que no les has revelado solo a los sabios y a esos, y que entonces no querer compartir, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham, le dice, y sobre tu descendiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Este rechazo a un Mesías que bendice a todos y nos hace hijos de Abraham según la fe de Abraham y no según la carne, según la sangre de Abraham. Este egoísmo de este pueblo que rechaza un Mesías con el escándalo de la cruz, que sube a la gloria con esta cruz gloriosa, donde se gana su reino, ganaré mi reino. Como decía una poesía que yo soy del Camino Neocatecumenal, no sé si conoces el grupo, un grupo de iglesia, y una poesía que le hizo una persona justamente de la India, tengo entendido, a Carmen Hernández, cofundadora del Camino Neocatecumenal con Kiko Arguello, que decía, ¿verdad? Y estas personas se sientan a contar las monedas, este mercader que se sienta a contar las monedas, en cambio yo ganaré mi reino. Este canto Carmen 69, que en el año 69 le escribe esta poesía, le dedica a Carmen Hernández. Y bueno, ¿verdad? De que el espíritu gibelino que llega a alcanzar ese equilibrio, no precisamente el equilibrio del yin y yang, pero sí este equilibrio de la doctrina de las dos espadas, de esta inclusive cristiandad de la mal llamada Edad Media,
que Horacio Justo lo llama la plurarquía, donde estaban los gremios, los feudos, que eso fue lo que a mí me llamó, por ejemplo, la tercera posición, esa recuperación de las corporaciones. Ya sí, había errores dentro de esa tercera posición, capaz un poco estatista, etcétera, o panteísta, de Hegel y Gentile, en algunas cosas, ¿verdad? Obvio, también hay cosas rescatables, pero ante esos extremos de este liberalismo egoísta, capitalista, y este estatismo envidioso comunista, que justamente rompe ese equilibrio, un cesaropapismo o una estatolatría de adorar al Leviatán, que el Leviatán es el nuevo Dios que nos va a salvar, o el mercado el que nos va a salvar. Entonces te doy la palabra nuevamente, Lucas, si quieres complementar algo más. Ya sí, que el infierno comunista, es decir, no hay 1917 sin 1789, o sea, el infierno comunista es hijo de la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa es hija del Renacimiento y de la modernidad, que son a su vez hijos de la Reforma Protestante. No hay modernidad sin Reforma Protestante, no hay Reforma Protestante sin modernidad, son dos caras de la misma moneda. Por eso cuando te referías al calvinismo, al puritanismo, al anabaptismo, al luteranismo, esto de me salvo por mi propia fe, no importa lo que yo haga en este mundo, esta individuación del acto de salvación, esta atomización que elimina la vida comunitaria, por un lado es cierto, por el otro lado, tanto las herejías, insisto, como las fracturas protestantes tienen el mismo asidero en no comprender en esa relación equilibrada que es el teandrismo, y han caído también y han sido desprendimientos previamente de una facción triunfante del golfismo. ¿Por qué? Porque en el fondo Lutero lo que hace es una religión nacional alemana. Lutero no solamente le da a Alemania una religión nacional, le da el idioma alemán tal cual como lo conocemos hoy, uniendo distintos dialectos que estaban dispersos en una Alemania dividida aún, generando lo que es el alemán moderno, y se lo da en función de lo que fue el vaticanismo. El vaticanismo, el poder centrado en Roma, que había menospreciado y subestimado los distintos poderes temporales, y bueno, y no es casualidad que las reformas protestantes hayan tenido esa connotación fragmentaria, pero también de emancipación de esa Roma que acumulaba poder papolátrico, incluso a costa de renunciar a verdades que en la Iglesia estuvieron presentes durante más de 2000 años. Como por ejemplo este espíritu guerrero del cual fue renunciando o alejándose paulatinamente. Pero hay algo también que dijiste que me pareció muy interesante. Efectivamente, en el catolicismo ese equilibrio se representa en la dualidad Virgen María lunar y Cristo o Jesucristo solar, en cáliz al mismo tiempo y en lanza del destino. No olvidemos que la lanza que corta el costado de Jesucristo en la cruz es la lanza del destino, también tenida como un tesoro griálico, representado en arquetipos de otras tradiciones, como la espada Excalibur para lo que son las sagas sajónicas o las sagas artúricas, o también Balmung o Nodum para las sagas germánicas. Esta espada o esta lanza odínica está presente en otros elementos griálicos de los trovadores germánicos, por ejemplo von Eschenbach, que están presentes en esa idea, en esa saga artúrica del Parsifal, del Perceval de Gales. Estos elementos son bien presentes en la tradición occidental y cristiana, recuperados, ¿no?, por ciertas voces de la cristiandad
gibelina, no güelfa, pero fue el güelfismo el que, concentrando todo ese poder devocional, si se quiere, genuflexo ante el poder de Roma, generó esas fracturas protestantes por reacción, no estoy justificándolas, pero por reacción, que derivaron en las terribles y heréticas reformas protestantes, incluidas, y lo tengo que decir, ¿no?, por más que tengo muchos amigos que forman parte de esa religión, incluido el islamismo, ¿no?, con el profeta Mahoma ya por el siglo VII. A lo que voy es, y para ser concreto con esto, el cristianismo tiene un pilar inamovible, inobjetable, pero que requiere de un equilibrio. Cuando se rompen esos equilibrios dentro del teandrismo, aparecen las grandes herejías, y qué es lo que se han sostenido a través del tiempo. Una de esas herejías es la que denuncia Carlos de Sandro, que es la herejía judeo-cristiana, olvidando los elementos helenísticos y occidentales, y dejando solamente los hebraicos, que también son igualmente importantes, pero que no son superados por esa revelación original, única, que es la cristiandad. A mí me parece sumamente importante de todo lo que dijiste es entender que hoy estamos, a mí me parece que el debate entre güelfos y gibelinos se da cuando renunciamos a ese talante, ese etos guerrero que en algún momento vos mencionaste en la introducción de esta entrevista, ese talante que todos, digamos, sin renunciar a la vida comunitaria, cada uno no es su propio Dios, la vida, el equilibrio en la común unión es lo que nos mantiene en la catolicidad, pero eso no nos exime de tener esa entrega que alguien llamó tomar el cielo por asalto, esa entrega de hasta incluso dar la vida por la causa cristiana. En eso que quisiera con esto leerte un último párrafo del texto de este análisis desde el tradicionalismo hispánico de este carlista que es Francisco Elías de Tejada. Dice, porque los carlistas, más allá de que la lectura que de Evo la hace también para mí tiene algunos aspectos criticables, dice, porque los carlistas cobramos nuestra razón de ser en abanderar la continuidad de Felipe II, de Trento, de la Contrarreforma. Es ahí donde reside la última raíz de nuestras ideas, servidas con lealtad de hidalgos. Los reyes legítimos que caudillaron la tradición del siglo XIX valen en la medida que prolongan a los reyes de las Españas áureas, los que fueron más papistas que los papas cuando, contra los errores de los papas, era preciso defender la cristiandad. El rey de Nápoles, Carlos, emperador V, encerrando al papa Clemente de Saint Angelo, o el rey sardo Felipe II, encarcelando obispos en Nápoles, son nuestros modelos católicos al servicio de Dios, incluso cuando los papas actuaban políticamente en contra de los intereses universales del reinado universal de Jesucristo. Somos católicos, no vaticanistas. Estas son palabras de un tradicionalista católico español. A lo que voy, mis estimados, es que no es que porque nos mostramos chupando cirios y besando cruces somos más católicos. Somos más católicos cuando abrazamos la verdad, cuando la promovemos y cuando la gritamos desde los tejados. Esa es nuestra misión. A eso estamos llamados y convocados a imitar el ejemplo de Cristo. Martirio y cruz en nuestras espaldas, no en nuestros bolsillos o colgada en nuestros cuellos para practicar el fariseísmo católico, para andar denunciando, mirá, aquel utilizó una palabra en sánscrito, debe ser un hereje. No, nuestra cristiandad se forja en nuestras acciones como guerreros y soldados de Jesucristo. Con eso creo que haber sido suficientemente claro y te agradezco este espacio para poder expresar algunas de mis ideas, aunque son temas que sé que dan para muchísimo más. Sí, más me encantaría poder comprometerte, si es posible, más adelante, cuando pueda
volver a conversar, porque esto da para mucho. Podríamos hablar sobre tus otros libros, además de Jesucristo y Príncipe Hiperbóreo, la visión teándrica de Occidente y la cristiandad. Tenés escrito La leyenda del Perón excomulgado y otros cuentos de goriladas. Creo que en conversación con nuestro amigo Cristian, ¿verdad? Que también es un amigo muy querido tuyo. La conspiración de Medea y La guerra invisible, acción psicológica y revolución cultural, que la tenés con Pablo Daoli. No quería dejar de mencionar estos libros para que quien esté interesado en poder leer tus escritos pueda hacerlo. Y sí. Cuando quieras conversamos sobre esos temas y muchos más. Ha sido un gusto y encantado de haber participado en tu programa. Y nada, para cerrar, agradecerte. Yo veo que hoy estamos en un tiempo en el que, en vez de rescatar el Semina Verbi, que lo hiciste tan magistralmente, estamos en un tiempo en el que justamente el agua sucia es la que se agarra, como esto de la Pachamama, por ejemplo, cosas que yo no comprendo. Y otras posturas, ¿verdad? Del otro extremo, fuera de este equilibrio, aquellos puristas, ¿verdad? Porque yo veo que vos conversás hasta con liberales como Nico Moraz, y aquí en Paraguay tenemos algunos amigos, ¿verdad? De que no, yo soy carlista, vos sos nacionalista, el nacionalismo es pecado, te dicen, una onda como hasta criticando, no, vos te juntás con esos liberales, entonces vos sos un gorila, o sos un cipayo, ¿verdad? En los términos argentinos. Y nada, ¿verdad? De que realmente fue magistral la ponencia que has dado sobre el gibelinismo. Entonces, agradecido. Estaremos esperándote en nuestra casa, vía vos. Ya se nos fue el tiempo, tenés también vos otro compromiso. Entonces, nos despedimos así de vos y de la audiencia. Nos encontraremos el próximo miércoles aquí en la Viva Voz para gritar, como decía Lucas, a los cuatro vientos la verdad y buscar la verdad. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. La Radio Católica. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora ve
ese lugar donde vives. Quiero quedarme contigo allí. Hoy he visto cómo se aman los que viven junto a ti. Hace tiempo que sediento había querido amar así. Ahora sí